Hoy vamos a empezar con otro personaje que menciona Pablo en su carta, Epafrodito. Epafrodito es un ejemplo de alguien que por causa del Evangelio derrama su vida en beneficio de otros. Él fue enviado por la iglesia de Filipos para llevarle una ofrenda a Pablo, y los filipenses esto lo habían hecho ya varias veces antes. Epafrodito fue el encargado de viajar desde Turquía hasta Roma, y si recordamos el mapa de la Vía Ignacia, Filipos queda aquí, si logran ver el punto rojo. Él viajó por toda esta carretera, tuvo que cruzar el mar aquí, y aquí agarrar la vía Apia desde Brindisi hasta Roma. No era un viaje fácil y no era un viaje corto. Epafrodito, creen los historiadores, fue el primer obispo de la iglesia en Filipos y también de la iglesia de la ciudad de Andriaca en Tracia, también en Grecia. Versículo 25 del capítulo 2 de Filipenses. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito. Y miren lo que dice Pablo acerca de este hombre: mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia, que también es vuestro mensajero y vuestro servidor para mis necesidades. Y quiero que meditemos un poco acerca de esto que dice Pablo acerca de este hombre. Lo primero que dice Pablo es mi hermano. Y los que hemos leído o estudiado las cartas de Pablo sabemos que cuando Pablo consideraba que alguien o un grupo de personas no estaba haciendo lo correcto, no se limitaba ni lo decía con suavidad, sino marcaba. Por ejemplo, Demas me ha dejado amando más a este mundo. Él era muy claro en cómo hablaba acerca de la gente, no era diplomático. Pero de Epafrodito empieza diciendo mi hermano, y eso lo que nos dice es que Pablo lo consideraba un verdadero creyente, no solo alguien que aparentaba piedad, sino alguien que la vivía. Este era un hombre que Pablo decía, sí, él es como yo, en el sentido de cómo se ve a Cristo. Epafrodito definitivamente no es uno de aquellos que menciona Pablo en Hechos 20 del 29 al 30, donde dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Epafrodito no era de esos. Él era uno de los buenos, llamémosle así. Y este título es solo el primero de varios que Pablo usa para describir a este hombre. El siguiente que utiliza es mi colaborador. Y en sus cartas, Pablo menciona a 5 hombres que han sido sus colaboradores, aunque alude a más. En Filipenses 4:3, por ejemplo, permítanme, lo voy a leer. En esta misma carta, Pablo dice al final de la carta, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres
Ya habíamos hablado ayer acerca de la paz que Pablo buscaba entre Bodia y Síntique, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Los menciona y no los nombra, pero en otras cartas sí menciona a 5 personas que él considera dignas de llamar sus colaboradores. El primero de ellos es Urbano, y él es mencionado en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 9. Perdón, Romanos 16, 9. Saludad, y Pablo generalmente guardaba para el final de sus cartas los saludos por nombre. Romanos 16:9 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Pablo le da a Urbano esta calidad de colaborador. A Timoteo también lo pone en la misma categoría. En el mismo capítulo 16 de Romanos, en el verso 21, Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Timoteo es el único hombre que Pablo menciona más de una vez como su colaborador. La segunda mención de Timoteo está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, donde dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Como mencioné ayer, a Timoteo se había ganado la confianza de Pablo a un nivel tal que cuando Pablo no podía ir a ver a una iglesia de cierta ciudad, enviaba generalmente a Timoteo, porque, como vimos ayer, era el que pensaba como él. Tito también es considerado un colaborador de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 23, nos dice: en cuanto a Tito, mi compañero y colaborador entre vosotros, en cuanto a nuestros hermanos mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito también es considerado un colaborador. Los otros dos que son mencionados son Epafrodito, que está en el versículo que estamos mencionando en este momento, Filipenses 2:25, y el último es Filemón. En la carta de Pablo a Filemón, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Estos son los hombres que Pablo menciona. Habían más, pero estos son los que Pablo menciona. Y un comentario que hace, que vale la pena hacer: si estamos trabajando en el reino y estamos en un evento, por ejemplo, y a la hora de los agradecimientos no somos mencionados, hermanos, no importa. Dios sabe. O sea, nuestro servicio no es para ser reconocidos por los hombres. Pregunta: ¿dónde queremos nuestra recompensa y nuestra gloria? ¿Aquí o allá? Entonces, si nadie nos dice nada, si nadie nos dice bien hecho, no importa, realmente no importa. Ahora, para entender lo que Pablo quiere decir con este título de colaborador y los otros títulos que menciona, quiero que recordemos lo que Pablo consideraba como las calificaciones o credenciales de su ministerio. Volvamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28, del 24 al 28.
5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que Pablo decía, ok, esto es lo que a mí me presenta ante ustedes como un apóstol del Señor Jesucristo. Y alguien que tenía ese estándar, ese nivel de entrega, consideraba a estos 5 hombres como dignos de ser llamados sus colaboradores. O sea, Epafrodito no era alguien que se sentaba en una banca atrás en la iglesia solo a escuchar los domingos. Era alguien que Pablo consideraba de los que sí hacían lo que debía hacer. Ahora, el otro título que Pablo menciona en este versículo es compañero de milicia. La palabra en griego es sustratiotes y básicamente quiere decir soldado igual que yo. La única otra, solo 2 personas son llamadas así por Pablo, que son Epafrodito en este versículo y Arquipo en la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 2, donde dice: y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Es parte del saludo de la carta, pero lo menciona a Arquipo como compañero de milicia. Y cuando yo estaba estudiando eso me puse a pensar y dije yo, ¿cómo es eso que a Timoteo, su hijo espiritual, tal vez el más cercano a Pablo de todos sus colaboradores, no lo menciona como su compañero de milicia? Porque Timoteo tal vez es uno de los que más viajó con Pablo. Lucas viajó mucho, si no, no hubiera podido escribir todo lo que escribió en Hechos. Pero Timoteo era el más cercano. Entonces, el Señor me inquietó, ¿cómo es que a Timoteo no le dio este título? Y buscando en las cartas de Pablo, encontré que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, dice, hablándole Pablo a Timoteo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Interesantemente, la palabra ahí no es sustratiotes en el sentido de soldado igual que yo, sino es solo stratiotes, es soldado. A él no le dice eres mi compañero soldado, sino tal vez porque es su padre espiritual, le dice tú eres un soldado, recuérdalo, haz las cosas de acuerdo a lo que eres. Entonces, Timoteo en cierto sentido, aunque no es mencionado por Pablo como su compañero de milicia, sí lo menciona como uno de los soldados de la misma milicia en la que él luchaba. Ahora, de Arquipo se nos dice poco, con excepción de la mención en la carta a Filemón. Solo hay un versículo más en el que Pablo lo menciona, y es en su carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 17, donde dice: y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y esto nos muestra también que era alguien que Pablo consideraba como una persona que estaba cumpliendo lo que Dios lo había mandado hacer. O sea, cuídalo, que no lo descuides, haz lo que tienes que hacer.
Interesantemente, estos tres hombres considerados soldados por Pablo, Epafrodito, Arquipo y Timoteo, los tres fueron obispos de diferentes iglesias en el siglo I. Arquipo fue obispo en la iglesia de la Odisea. Epafrodito, ya lo mencioné, fue obispo en Filipos y en Andríaca, y Timoteo fue el primer obispo de la iglesia en Éfeso. Ahora, estos son los términos en los que Pablo menciona su relación con Epafrodito, pero después dice dos cosas más de él. Dice, refiriéndose a los filipenses, él es vuestro mensajero, y la palabra en griego allí es vuestro apóstol. Y servidor para mis necesidades, y la palabra allí es liturgos. Y vamos a ver qué quieren decir estas cosas. La palabra apóstol es una de esas palabras que, si uno la menciona en un contexto cristiano, van a haber toda clase de posiciones y opiniones encontradas al respecto. Hay quienes dicen que solo hubo 12 apóstoles, hay quienes dicen que hay más apóstoles de los que yo creo que realmente hay quienes se llaman apóstoles sin serlo, y el Nuevo Testamento lo dice, no lo digo yo. Hay quienes lo son y nunca lo van a decir. Personalmente sí creo que hay apóstoles en el siglo XXI, porque el sentido de la palabra apóstol, el ministerio de un apóstol, es aquel que es enviado por Dios a hacer algo que ni el maestro, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor pueden hacer. La función apostólica no es solo lo que se ha visto en los últimos 50 años, digamos, que es una función de cobertura. Esa es una de las cosas. Pero Pablo primero fundó las iglesias y después les dio cobertura. O sea, hay cosas que son parte del trabajo apostólico que a veces se nos olvidan. Y tal vez lo más básico, lo más importante del ministerio apostólico es que tiene que ser enviado por Dios. Uno no se puede enviar a sí mismo, tiene que enviarlo Dios. El título de apóstol, fuera de los apóstoles del Cordero, es dado a relativamente pocas personas en el Nuevo Testamento. No es algo común. Epafrodito, en este sentido, había sido enviado por los filipenses para una misión específica, la cual cumplió con excelencia. Pero su misión no fue la de apóstoles como Pablo, por ejemplo, o Bernabé, que aunque después de su discusión con Pablo es mencionado poco en el canon del Nuevo Testamento, pero si estudiamos la historia, la Iglesia Ortodoxa lo considera el apóstol que fundó todas las primeras iglesias en la isla de Chipre. No fue que desapareciera y no hiciera nada. Él agarró a Juan Marcos, se fue a Chipre, de donde había nacido, y se fue a fundar iglesias por diferentes lugares. Timoteo y Silvano son considerados por algunos también apóstoles. Silas. Y hay un versículo que me llama la atención, porque este es el modelo de todos los apóstoles, el modelo de todos los enviados por Dios para hacer algo que nadie más puede hacer, si lo queremos ver así. Leamos la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Pregunta: ¿fue Jesús enviado por Dios? ¿Cumplió la tarea que le fue asignada con excelencia? ¿Disfrutó en la carne el hacerlo? No tanto, ¿no? Despreciado y deshecho de los hombres, varón de dolores. En general, los apóstoles, cuando son enviados por Dios, muchas veces en la parte física no les va tan bien. En la parte espiritual es extraordinario. Ahora, habiendo hablado un poquito acerca de los apóstoles y mencionando que Epafrodito no tenía la dimensión del ministerio apostólico, sino era un mensajero, la otra palabra que se utiliza en ese versículo, que es liturgos, y que es traducida aquí como servidor, y el concepto en cierto sentido es como el de un servidor público. Y la razón por la que viene ese concepto es porque en el Imperio Romano, cuando un hombre era electo para un cargo público, se esperaba que de sus propios fondos pagara lo que había que hacerse. Por ejemplo, los ediles, los alcaldes de la ciudad de Roma, cuando la gente no tenía comida, se esperaba que ellos se metieran la mano en la bolsa y pagaran el grano necesario para que la gente no tuviera hambre. Y por eso es que el concepto inicial es de servidor público, no es de alguien que está en una posición para aprovecharse de ella, sino para servir a los demás. Y la palabra liturgos en la manera griega de gobernar era básicamente esto. Era alguien que por el respeto que se le tenía, se le había puesto en una posición para que fuera el benefactor de los que vivían en su ciudad. Por otro lado, al empezarse a usar la palabra liturgos para como un título honorífico en la iglesia, y de esta palabra es que viene la palabra liturgia, que es el protocolo en el modo en el que se hacen las cosas en muchas iglesias y denominaciones. El liturgos era considerado alguien que estaba puesto en una posición de importancia porque era reconocido como un ministro de Dios. Leamos Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro, Pablo hablando, y la palabra aquí es la misma, es liturgos, para ser liturgos de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo aquí, al darle ese título a Epafrodito, estaba reconociendo que Dios lo había levantado como un ministro, en el sentido de una persona que tenía ministerio. Y no solo eso, sino además lo estaba reconociendo ministro en el mismo sentido en el que Pablo era un ministro. O sea, él estaba diciendo: es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia, ha sido enviado por ustedes y al igual que yo es un ministro. Versículos 26 y 27. Y estos dos versículos nos hablan mucho del corazón de Epafrodito. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Miren el corazón de este hombre. Él estaba preocupado de que los filipenses se angustiaran por él.
Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y Pablo lo que está diciendo es: yo me hubiera sentido muy mal si debido a que me vino a traer la ofrenda a mí y a verme a mí, se hubiera muerto. Epafrodito sentía la carga del ministerio por su ciudad, tanto así que fue nombrado el primer obispo. O sea, esa angustia de que los otros estuvieran tristes por él era solo un reflejo de su preocupación por la iglesia, y tenía la carga por sus ovejas. Él no solo se ocupó en ministrar a Pablo, y probablemente Pablo lo ha de haber puesto a hacer más de algo, pero él también estaba preocupado por la iglesia de donde había salido, porque decían: ok, ellos están preguntando por mi salud, y es la razón por la cual Pablo lo envía de vuelta, para que vean que está bien. Ahora, Epafrodito, nos dice este versículo, estuvo a punto de morir. Se cree que hubo una plaga en Roma en esos años, y que de alguna manera la contrajo y casi se muere. El Señor decidió no llevárselo, pero en resumen, este es un hombre cuyo corazón se preocupaba por su iglesia y que se afligía por la aflicción de otros. Pregunta: ¿somos nosotros igual que él? ¿Nos preocupamos por otros y nos aflige cuando se afligen por nosotros, o no nos importa? Él era definitivamente alguien con un corazón de siervo. Versículos 28 y 29. Así que lo he enviado con mayor solicitud. Epafrodito no regresó a su ciudad de cuenta propia. Él esperó a que Pablo lo enviara de vuelta, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él. Pablo no solo envía a Epafrodito de vuelta, probablemente él fue el que llevaba la carta en la mano, es lo que vemos en estos versículos. Y viene Pablo y les dice: ¿saben qué? Ténganlo en alta estima, hónrenlo, a él y a los que son como él. ¿Diría eso nuestro pastor de nosotros? Si nos envía a algún lugar y le manda a otro pastor una carta, le diría: este es un buen hombre o esta es una buena mujer, te lo encargo, trátenlo bien o trátenla bien? O diría la carta sellada: tengan cuidado con este porque no es digno de confianza? Versículo 30. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Epafrodito no solo cumplió su misión con excelencia, sino además puso su vida en riesgo al hacerlo. Algo que muchos tal vez no estaríamos dispuestos a hacer. En resumen, él era considerado por Pablo un hermano, un colaborador, un compañero de milicia. Y tal vez este concepto no sea tan fácil de entender, con excepción de aquellos que
han sido militares. ¿Alguien aquí ha pasado años prestando servicio militar? No. Pero yo conozco a 2 ministros que se llaman a sí mismos compañeros de milicia. Y esa camaradería que hay entre ellos es la que me ayudó a entender este concepto. Tienen tantas historias que contar, de sus aciertos y sus desaciertos, de sus enfermedades en el campo misionero, de sus preocupaciones por otros. Hay algo que los une que tal vez nadie más pueda entender, porque solo ellos lo han experimentado juntos. Y ese es el concepto, es la persona con la que menciono algo y sé que me lo va a entender, porque sufrimos ahí, lloramos ahí, pero el Señor se glorificó allí. Y ese es el concepto que Pablo nos está tratando de hacer entender acerca de este hombre. Y en resumen, debido a que sentía tal carga por la iglesia de Filipos, puesta por Dios definitivamente, él fue el primer obispo, y por lo que Pablo nos habla de él en esta carta, las cosas las hizo por amor. Haríamos bien en seguir su ejemplo. Amén. Vamos a saltarnos ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 16. Y en esta sección Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Y desarrolla un concepto en unas líneas muy similares a como desarrolla este concepto en su carta a los Efesios. Y las 3 palabras claves de este concepto, de este proceso, es sentarse, andar o caminar o vivir, como le querramos decir, y estar firme. Es un concepto que Pedro trata de una manera similar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro le añade una palabra, pero Primera de Pedro 5, 10 dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Hay un curso aquí en el Instituto Bíblico que trata precisamente de las cartas de Pedro, y este es el tema central de ese curso. Al quien no lo haya recibido se lo recomiendo, es muy bueno. Pero este tema Pablo lo trata en lo positivo en 2 de sus cartas. Pedro lo menciona en ese versículo. Ahora hay otros dos porciones de la Escritura donde se menciona algo similar, solo que en vez de ser en lo positivo, es en lo negativo. Salmo 1, versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no hace 3 cosas, dice el salmista: que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y solo de este versículo podríamos pasar media hora explicándolo. Tarea: siéntense con una taza de café, busquen al Señor y que el Señor les empiece a explicar. Les aseguro que se van a pasar más de media hora viéndolo. El otro versículo que tiene algo similar es en la epístola de Judas, versículo 11, donde dice:
Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos grupos de tres, estas tríadas, tienen cosas similares que si uno lo estudia bien, se le puede sacar mucho provecho. Ahora, para nosotros hay tres cosas con respecto a estar sentados, andar y estar firmes que quiero mencionar antes de empezar a ver los versículos uno por uno. Primera, aunque en este momento estamos aquí, la carta de Pablo a los Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está hablando en pasado. La forma verbal es pasada, no es futuro, no es presente. Y aunque en la carne estamos aquí, espiritualmente hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, y nuestro lugar es estar sentados con Cristo en lugares celestiales. La segunda cosa que quiero mencionar y que también está en Efesios es que debemos andar de una manera digna a nuestra vocación. Debemos vivir de una manera congruente a nuestra fe. O sea, no se trata solo de decir soy cristiano y vivir como vive el mundo. Se trata que nuestra vida diga que somos cristianos aunque nuestra boca no lo mencione, que se vea la diferencia. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo era un teólogo impresionante y podía escribir cosas que tal vez cuesta un poquito entender, pero cuando escribe cosas como esta, que son relativamente simples, que dice, ok, vivan de la siguiente manera, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportando a los demás, esforzándose por preservar la unidad. 5 cosas relativamente simples de entender, no tan simples de aprender a vivir, pero es una buena lista para de vez en cuando vernos en el espejo y decir, ok, Jorgito, ¿cómo está tu humildad de 0 a 10? 2. ¿Y cómo está tu mansedumbre? Ahí ya voy mejorando. 4. ¿Y tu paciencia? Señor, tú lo sabes todo. 0.5. ¿Te estás esforzando por preservar la unidad? Eso sí, Señor, ya voy por 5.5. Si me aproximas, gano al menos esa. Son espejos, les llamo yo, listas que hay en la palabra de Dios que si las confrontamos con nuestra vida y dejamos que la Biblia nos lea a nosotros, realmente podemos saber si estamos llegando a lo que Dios quiere de nosotros o todavía nos falta. Y la tercera cosa que quería mencionar es que debemos estar firmes y resistir los ataques del enemigo. Si ustedes se han fijado, yo he mencionado a Satanás algunas veces durante este curso, pero no ha sido mi enfoque, porque yo sí creo que a veces nos enfocamos demasiado en el mal y demasiado poco en Dios. Y Satanás es solo un instrumento en la mano de mi Padre. Eso no quiere decir
que no debamos resistir al mundo del mal. Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 17, la armadura del cristiano, otra lista con la cual nos podemos medir. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomando también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, aquí se nos menciona la verdad, la justicia, el apresto por el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios como única arma ofensiva y hasta cierto punto. La mayor parte es una armadura defensiva, pero la imagen es la siguiente. Pensemos en una ciudad en la cual el enemigo en la muralla ha hecho un boquete, un hoyo, ya sea con catapultas, con un ariete, con lo que sea, una ciudad antigua, que en la pared hay un gran hoyo por el cual el ejército enemigo se puede colar. Y viene el comandante y pregunta: ¿quiénes están dispuestos a ponerse en la brecha para salvar a esta ciudad? Y solo los valientes se atreven a hacer algo así. Y en lo espiritual es exactamente la misma cosa. ¿Quiénes están dispuestos o quiénes estamos dispuestos a ponernos en la brecha por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación? Y para poder hacerlo, necesitamos de la verdad, de la justicia, del apresto por el evangelio, de la fe, de la salvación, y como única arma ofensiva, conocer la palabra de Dios y saber cómo usarla. También podríamos mencionar el cuarto aspecto que mencionó Pedro. Debemos dejar que Dios nos perfeccione. Y aunque esto sí lo he mencionado varias veces, leamos 2 Corintios 13:9. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos. Y este concepto es la continuidad de la justicia impartida que he mencionado más de una vez ya. El objeto, no, la meta, el final del proceso de que seamos hechos justos a través de nuestra relación con Dios y de aceptar el trato de Dios en nuestra vida, es la perfección, es que lleguemos a ser hechos perfectos. Porque la Biblia nos dice que debemos llegar a la talla de Cristo, ¿no? Y Cristo no es imperfecto. Ahora, si Dios dice que eso es lo que debemos hacer, quiere decir que es posible. Y si no llegamos ahí, no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no lo dejamos. Tengamos cuidado. Debemos dejar que Dios trate con nuestra vida, debemos dejar que Dios nos perfeccione. Habiendo dicho esto, empecemos entonces con el versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y aquí hay dos conceptos relativamente simples. Primera, no nos quedemos estancados, continuemos, sigamos hacia la meta. El caminar del cristiano es como tratar de subir cierta parte del volcán de agua, donde si uno se queda parado se resbala para abajo. Mi amigo una vez
trató de subir esa parte en moto y el apodo que le pusimos después de su fallido intento fue el hombre costra, porque el brazo era una costra desde aquí para acá, más media cara, más una rodilla y otras partes de su cuerpo. No podemos quedarnos quietos, si no continuamos retrocedemos. El pueblo de Israel pretendió quedarse en el desierto, acampando alrededor del monte Sinaí, hasta que Dios les dijo, no, hay que continuar. Y en el gran movimiento del Espíritu Santo que empezó a finales de los 60s y continuó por varias décadas, estaba esa tentación de quedarse viendo solo las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo, pero no continuar, no dejar que Dios tratara con nuestro corazón. Se los digo porque fui parte de eso. A finales de los 80s todavía era algo similar. Y es cierto, las manifestaciones del Espíritu Santo eran extraordinarias, pero uno podía descuidarse y no avanzar. Y esa sí es una voz de alerta. Debemos continuar hacia adelante. Por otro lado, Pablo le dice a los filipenses vivir según la misma norma que ya habían alcanzado. O sea, con las mismas reglas. Y algo que es preocupante en los últimos 50 años de la historia de la iglesia es que el estándar general de la iglesia se ha venido para abajo. Los que tratan o tratamos de mantener el estándar alto somos considerados dinosaurios, somos considerados retrógrados, somos considerados toda clase de cosas. Pero una pregunta, Dios cambia. Lo que Él considera bueno o malo cambia. Entonces, ¿cómo podemos pretender cambiar el estándar que Él puso si Él no lo ha cambiado? Esa es mi pregunta. No es que seamos intolerantes, pero pecado es pecado. Cuando Dios decida, si es que alguna vez decide, y no lo creo, cambiar su definición de pecado, ok, Él manda, Él es el único que tiene derecho a hacer eso. Yo no puedo hacerlo. Mientras Dios no cambie el estándar, yo tengo que tratar de vivir de acuerdo a su estándar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los filipenses. Vivan según la misma norma que hemos alcanzado. Ok, ya tienen revelación de qué es pecado y qué se puede. Sigamos con ella. O somos de aquellos que están cambiando los estándares de Dios. Versículo 17. Y me salté un versículo aquí en el PowerPoint, lo siento. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Corintios 11:1 dice, Pablo también, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero en Filipenses 3:17 él añade un elemento más. No solo dice, sed imitadores míos, sino también dice, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y este es un concepto que funciona no solo a nivel testimonio en la iglesia, sino funciona también en la familia, y es que necesitamos aprender a hacer cadenas de 3 eslabones. ¿A qué me refiero? Viene alguien que ha entendido algo de Dios y se lo enseña a alguien más, a su hijo espiritual. Pero su trabajo no termina allí.
Su trabajo incluye el que su hijo espiritual aprenda a transferir esa misma verdad o esa misma revelación a alguien más. ¿Por qué? Porque si el abuelo no le enseña al padre, el padre no le puede enseñar al hijo. O sea, hay que aprender a ser papá de los que ya han sido papás. Y eso es igual en lo natural que en lo espiritual. Se necesitan los 3 eslabones de la cadena. Que el abuelo le enseñe al padre, ¿sabes qué? Piénsalo. No estás yendo por donde deberías. El otro tiene experiencia. Uno de los problemas de la iglesia actual es que los hijos espirituales quieren ser padres sin aprender de sus padres cómo hacer las cosas. Igual es en la familia. Si un abuelo no ha terminado su trabajo hasta que no ve que sus hijos no tienen a los nietos en el camino del Señor, en el camino correcto. Y la razón por la cual menciono esto es porque una vez hace muchos años yo cometí el error de no enseñarle a mis discípulos a ser discípulos. Y un grupo de jóvenes que llegó a tener 300 jóvenes, 40 y pico de servidores diagonales líderes, se encogió a menos de 50, porque cuando mi esposa y yo y otros nos casamos y salimos de circulación y no les habíamos enseñado a los que quedaban a hacer las cosas que nosotros habíamos aprendido de Dios, no pudo continuar. Es importante en todo ministerio, algo que se dice mucho en lo secular, pero que en la iglesia esto sí es algo que es importante. No sé dónde apareció el concepto, pero es cierto. Una de las cosas que yo le pregunto al Señor es: Señor, ¿a quién tengo que entrenar para que tome mi puesto? Porque si no hay alguien que pueda tomar mi puesto, el puesto sigue siendo, la responsabilidad sigue siendo mía. Ahora, si hay alguien que está entrenado y que lo puede tomar, entonces ya el Señor me puede dirigir a otro lado. Pero mientras eso no exista, no hay, o sea, uno no tapa un hoyo abriendo otro, ¿no? ¿Por qué es que les comenté esto? Señor. Así el encadenamiento de 3 eslabones. Los ministerios pueden desaparecer si no le ponemos atención a esto. Pablo dice: imítenme a mí. Jesús dijo: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Pregunta: ¿podríamos nosotros atrevernos a decir lo mismo? Imítenme a mí. Ok, obviamente ninguno de nosotros es perfecto, pero hemos aprendido lo suficiente del Señor como para poder decir, al menos en un área de nuestra vida: ¿sabes qué? Yo he aprendido del Señor, imítame a mí en esto. Las nuevas generaciones, dicen los expertos, que están más dispuestos a aprender por la experiencia que por el discipulado. Léase. Si alguien les dice: no corras contra esa pared porque si te chocas con ella te vas a lastimar, les es más fácil aprenderlo chocándose contra la pared que por escuchar a alguien. Eso no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de compartir lo que hemos aprendido de Dios y decirle: ¿sabes qué? No corras contra la pared. No estamos exentos de decir la verdad que hemos aprendido. Y esa verdad tiene que ser vista en nuestra vida. O sea, no es solo lo que digamos. Debemos decir la verdad, toda la verdad.
pero en nuestra vida debe ser manifiesta. Deberíamos poder decir lo que decía Pablo: imítenme a mí, vean cómo es mi vida, vean cómo vivo afuera de la iglesia, y entonces vivan de acuerdo a eso. Y viene Pablo y pone un contraste entre lo que los filipenses han visto en su vida y en la vida de otros contra cómo viven otros. Versículos 18 y 19. Porque muchos andan, o muchos viven, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando. Y miren cómo los describe Pablo: que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí no está hablando de gente de afuera de las iglesias. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pablo no está juzgando a inconversos aquí. Pablo está emitiendo una opinión muy drástica acerca de personas adentro de la iglesia. Y yo quiero seguir su ejemplo y no juzgar a nadie, pero sí quiero describir un poquito estas cosas que Pablo menciona. Primera, lo que voy a decir es que alguien que está en estas categorías, que vive como no debe a pesar de ser parte de la iglesia, es una persona que definitivamente no refleja el carácter de Cristo. O sea, ese no es el camino que debemos seguir. Si uno dice que es cristiano, pero enseña cosas que no son verdad, o vive en contra de lo que Dios dice que es correcto, uno es definitivamente un enemigo de la cruz. Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y para el pueblo judío la palabra anatema quería decir pasarlos a todos a cuchillo y no dejar a uno solo vivo. Obviamente los cristianos no vamos a sacar el cuchillo y degollar a aquellos que enseñan cosas que no son, pero a nivel espiritual esa es la verdad. El que enseña un evangelio contrario al que realmente está aquí, espiritualmente es puesto al anatema. Es muy, muy delicado, porque lo que uno está haciendo es tomar una mentira y hacerla pasar como una verdad de Dios, y el que hace eso voluntariamente, pobrecito. Segunda cosa que Pablo menciona y viene como consecuencia de lo que acabo de decir: cuyo fin es perdición. Léase la muerte eterna. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante, ¿verdad? No es el que predica bonito o el que predica correctamente, sino el que vive correctamente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Léase: al infierno. Y me puse a estudiar la palabra conocí que está allí, y las connotaciones de esa palabra son interesantes, porque esa palabra conocí es reconocí, entendí y comprendí. O sea, alguien
con quien Jesús lo vio hacer y se rasca la cabeza y dice, ok, ¿cómo está haciendo milagros en mi nombre, pero viviendo como vive? Esa división, esa falta de unidad en el corazón es extremadamente peligrosa. Y tristemente la historia de la iglesia nos marca muchas personas cuyo escudo para no cambiar su manera de vivir es que Dios me está usando. Miren cómo me usa Dios. De plano a mí me va a perdonar lo que hago porque miren cómo me usa. ¿Y desde cuándo los dones del Espíritu son lo mismo que el fruto del Espíritu? Yo veo dos cosas totalmente diferentes. Pobrecitos. Yo sé que este tema es un poco deprimente, pero es necesario que lo estudiemos, primero porque es parte del curso, pero segundo porque debemos estar alerta para nosotros mismos y debemos tener el conocimiento para poder alertar a otros si vemos que alguien empieza a desviarse en la dirección equivocada. Tercera cosa, cuyo Dios es su apetito, cuyo Dios es sus pasiones. Gálatas 5:24 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que el que no ha crucificado la carne y sigue persiguiendo sus pasiones y deseos, no es de Cristo Jesús. Ahí sí hay una equivalencia. Va para los dos lados. Si es de Cristo Jesús, no va a hacer esto. Pero entonces, si hace eso, es porque no es de Cristo. Yo sé que la caminata del cristiano va de revelación en revelación, de luz en luz, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Pero sí quisiera que nos hiciéramos una pregunta que creo que es importante. ¿Hay alguna pasión que aún nos domine? Y la primera vez que me hicieron a mí esa pregunta me lo pusieron del siguiente modo. Hay un toro muy grande, muy bravo, pero le pusieron una argolla en la nariz. Y debido a la argolla que tiene en la nariz, con una pita relativamente delgada, lo pueden llevar a donde sea. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 23 al 24. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Otras versiones dicen no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. No nos dejemos dominar por nada que no venga de Dios. O vamos a ser ese tremendo toro que con una pita nos van a mover a cualquier lado. Recuerdan que estamos hablando de solidez, de estar establecidos en la roca que es Cristo. Lo siguiente que dice Pablo acerca de estos que caminan de una manera totalmente opuesta a la que camina él, es que su gloria está en su vergüenza. O sea, se engríen, se enorgullecen de cosas totalmente vergonzosas.
Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 12. Es interesante, entre Filipenses y Efesios hay muchos paralelos. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Esta es la manera en la que Pablo se lo dijo a los efesios. Y lo opuesto de eso es la gloria eterna de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10 habla de ella en los siguientes términos: por tanto lo soporto todo por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Hay, porque tristemente los hay, personas que asisten a nuestras iglesias, incluso algunos que tienen posiciones de importancia, pero es vergonzoso mencionar cómo viven su vida. Por ética no puedo mencionar algunas cosas, aunque fuera sin nombre, pero creo que no ese es el punto. Creo que todos conocemos por lo menos un caso. Y realmente es triste, porque su fin, si no cambian sus acciones y no se arrepienten, orden inverso, si no se arrepienten y no cambian sus acciones, su fin va a ser terrible. Y lo último que Pablo menciona aquí es que piensan solo en lo terrenal. Y aquí este es un excelente termómetro para ver cómo está una persona, un cristiano. ¿Habla y piensa de cosas terrenales o habla y piensa de cosas eternas? Ok, hay cosas de este mundo que tienen consecuencias eternas positivas. Por ejemplo, hablar de ir a enseñar, a predicar, a fundar una iglesia, a visitar un enfermo, a visitar a alguien que esté en la cárcel. Eso, aunque se hace en lo físico, es algo espiritual. Pero alguien que solo vive hablando de, pensemos bien, carros, posesiones, modas, relojes, a menos que uno trabaje en la moda o que uno sea relojero, pues, eso es otra cosa. Hay balances que es mejor dejar claros. Pero las personas que solo piensan en las cosas, ni siquiera en las personas, solo en las cosas, que no ven más allá, no ven lo eterno. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual discierne las cosas espirituales, piensa en las cosas espirituales. El hombre natural, aunque vaya a la iglesia, va a pensar y va a hablar y va a ver las cosas naturales. Carta de Santiago, capítulo 3, versículo 15. Santiago 3:15. Santiago habla de la otra sabiduría, la que no deberíamos buscar. Y dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es, y le da 3 descriptores. Dice que es terrenal, dice que es natural y dice que es diabólica. Y esta sabiduría, o sea, esta manera de pensar, esta manera de pensar, por lo tanto, va a hacer que actuemos de cierta manera, definitivamente no viene de Dios. Pregunta,
hemos aprendido a poner los ojos en lo eterno, no en lo terrenal. Es importante. Jesús, por poner los ojos en lo eterno, hizo lo que tenía que hacer, gracias a Dios, a nuestro favor. ¿Lo estamos imitando en eso? Estamos poniendo los ojos en la eternidad y por lo tanto muchas, y espero algún día todas las áreas de nuestra vida están orientadas a la mejor eternidad nuestra y de otros. ¿O seguimos poniendo los ojos en lo que se va a quedar aquí? Obviamente es un proceso. Y por eso pregunto si ya hemos aprendido. Porque el recién convertido acaba de salir del mundo. Es lo único que conoce. El que lleva 40 años en los caminos del Señor debería pensar y por lo tanto comportarse de una manera diferente. Amén. Versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y este concepto, recuerdan que en la introducción hablamos que Filipos era una colonia romana y que por lo tanto los filipenses eran ciudadanos del imperio y tenían ciertos derechos. Viene ahora Pablo, también ciudadano romano, y les dice, su ciudadanía y la mía no es el imperio, es el cielo. Y eso quiere decir que tenemos ciertos derechos como ciudadanos del cielo, pero lo que no todo el mundo dice, también tenemos ciertas obligaciones. Porque el ciudadano romano no solo tenía derechos, también tenía obligaciones. Ahora, además de eso, Pablo nos menciona aquí que esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, que también, ¿de dónde va a venir? De los cielos. Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así va a regresar. Y esta es una de las esperanzas que tenemos en nuestra fe, que Él va a venir y cuando Él venga va a restaurar todas las cosas. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, Cristo, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ver eso va a ser impresionante. Juan lo explica lo mejor que puede, pero estoy seguro que aún con su elocuencia se quedó corto. Ver esto va a ser impresionante.
Pero el punto es, yo creo que no es necesario ni siquiera mencionarlo, pero el punto es que nuestra fe incluye la certeza de que así como se fue, así va a regresar. Y aunque el día y la hora no la sabe más que el Padre, podemos estar seguros que un día, a alguna hora, Él va a venir de vuelta. Amén. Versículo 21, hablando de Cristo. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Básicamente este versículo dice dos cosas: que nuestro cuerpo, o el cuerpo de aquellos que estén vivos y esperando su venida en ese momento, será transformado en un cuerpo celestial, y eso va a ocurrir porque Él tiene el poder para hacerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y aunque este no es un curso de escatología, hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Primera de Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y la razón por la cual Pablo menciona esto es porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que una vez el hombre muere, deja de existir. Pero él, como fariseo, había aprendido que sí había resurrección, y después, enseñado por el Señor, con una revelación más completa, viene y nos escribe esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los vivos no van a ser los primeros. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Todos aquellos que durante casi 2000 años han estado esperando la segunda venida del Señor, Pablo incluido, se encontrarán con Él primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Así como se fue, así vendrá, solo que no vendrá solo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un cuerpo celestial para todos aquellos que sean parte de el séquito de Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Por qué es esto importante? Pregunta: ¿cuántas luchas internas tenemos todos los días contra no solo nuestra inclinación a pecar, contra nuestra inclinación a la ira o a la inactividad
o a muchas cosas. Pero cuando seamos transformados, y le pido al Señor que todos los que estamos aquí lo seamos, eso se acabó. Un cuerpo glorioso no tiene inclinación a pecar. Un cuerpo glorioso no le faltan las fuerzas para hacer lo que Dios lo ha mandado hacer. Un cuerpo glorioso es perfecto. Mi rodilla derecha va a funcionar. El hombro de un hermano que se lo fracturó en un montón de pedacitos no va a necesitar las placas y los clavos que tiene allí. Hace algunos años el Señor me permitió ver a alguien que se fue de este mundo al cielo. Una persona que tenía un problema físico complicado. Y por un instante el Señor me permitió ver el cuerpo glorioso de esa persona. Perfecto. Y eso es lo que va a ocurrir. No solo, y el cuerpo tal vez es lo que menos importa, la forma no es importante. Pero ahí sí vamos a estar seguros que todas las cosas que nos son problemas, el mal carácter, la falta de ganas para hacer lo que Dios quiere, etcétera, 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 se van a acabar. Porque nuestro cuerpo será transformado en uno realmente a imagen y semejanza del de Él. El otro concepto que tiene el versículo 21 es que todas las cosas se sujetarán a Cristo. Él tiene el poder para sujetar todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Obviamente el Padre no. Pero todo lo demás sí, y todos los demás sí. O sea, no solo las cosas inanimadas del universo, sino todos los seres vivientes del universo. Y no importa cuán poderoso pueda ser, un espíritu está sujeto a los pies de Cristo. Y esa es la razón por la cual podemos orar por liberación, y si la persona ha renunciado a su pecado o a sus cadenas espirituales heredadas, será liberada. Porque se tienen que sujetar a los pies de Cristo. Salmo 8, versículo 6 dice: Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Y en cierto sentido este versículo es una profecía acerca de Cristo. No es solo acerca del hombre, sino en un sentido es acerca de Cristo. Todo, y ese absoluto que a veces nos es un poco difícil entender, cuando llegamos a entenderlo, tiene connotaciones como que todo me incluye a mí. O sea, no solo incluye todo lo de afuera, me incluye a mí. Y entonces me tengo que preguntar, ¿me sujeto yo a los pies de Cristo? ¿Están mis pensamientos sujetos a los pies de Cristo? ¿Están mis acciones sujetas a los pies de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Esta es una imagen que vale la pena meditar.
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El universo está esperando que la naturaleza de Cristo sea en la iglesia. Porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. No solo nuestro cuerpo será transformado, sino finalmente la creación va a regresar a un estado como no ha estado en mucho, mucho tiempo. 6,000 años. El milenio va a encontrar una tierra más como el diseño de Dios que lo que ha estado desde que Adán fue echado del Edén. Pablo en esta sección se presenta como ejemplo a sí mismo porque tenía la autoridad moral para hacerlo. Hermanos, luchemos por nosotros también tener esa autoridad moral. Y una de las cosas que nos va a dar esa autoridad moral es un concepto que se encuentra en el capítulo 4 de Filipenses. Déjenme encontrarlo. Ok. Ignoren que dice la paz de Dios arriba, es el contentamiento. Y aunque lo hemos estado hablando, esto es algo que tenemos que aprender a vivir. E interesantemente esto es algo que si Dios no da, no se tiene. Filipenses 4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Primero, el contentamiento es independencia de las circunstancias. Aquel que recibe el don del contentamiento de parte de Dios no va a cambiar mucho si las circunstancias son favorables o desfavorables. Pues sí, algunas cosas serán diferentes, pero su actitud de corazón no va a cambiar. Y la otra cosa que es importante ver aquí, que Pablo la menciona, es que el contentamiento se aprende. Y el contentamiento es algo que Dios espera que todos los cristianos aprendamos. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. No es solo la piedad por sí misma. Necesita el componente del contentamiento. Pregunta: ¿está nuestra piedad acompañada de contentamiento? ¿O todavía hay algún elemento de queja o de murmuración o de discusión? Las palabras que Pablo usa en esta carta. Ahora, este contentamiento del que Pablo habla aquí
no hay que confundirlo con una actitud como la que se muestra en Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias que tenía la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. El cuadro que Juan nos muestra aquí es un acomodamiento que ha ocurrido en muchos momentos de la historia de la iglesia y que tristemente es parte de la iglesia del siglo XXI hoy. Y hay 3 cosas que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, que son 3 cosas que son igual de válidas para nosotros. Primera, le dice que compre 3 cosas de Dios. Primera, oro refinado. En la palabra de Dios, el oro refinado representa la naturaleza de Dios mismo. En el capítulo 25 del Éxodo podemos ver que el propiciatorio, o sea, la placa que iba sobre el arca, estaba hecha de oro puro, y ahí es donde se manifestaba Dios. Entonces, lo primero que está diciendo el Señor aquí es: lo que necesitas, antes que cualquier otra cosa, es mi naturaleza en tu vida. La segunda cosa que aconseja que compre es vestiduras blancas. Leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella le fue concedido, la esposa de Cristo, vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. La segunda cosa que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea es que necesita acciones de justicia. Las vestiduras sucias representan pecado, las vestiduras limpias representan santidad en el hacer. Entonces, no solo recibir la naturaleza de Dios mismo, sino que se vea esa naturaleza a través de acciones de justicia. Y por último, menciona colirio para ungir los ojos para que puedas ver, y esto nos habla de discernimiento. El ciego espiritual no discierne entre el bien y el mal. Y esto es lo que necesita alguien que sea acomodado. El que se acomoda pasa de vivir una relación con Cristo a vivir una religión. Y la historia del cristianismo tiene suficientes religiones ya. Y no todas son la religión tradicional. Y la cura para dejar de ser religioso es buscar hacer vida la naturaleza de Dios en nosotros, es que nuestras acciones debido a eso se vuelvan justas, y es que empecemos a andar
con discernimiento. Ahora, la diferencia con lo que le dice a Timoteo es que Cristo reprende a la Odisea por haberse estancado y por creer que está bien. Mientras que a Timoteo Pablo le habla de un contentamiento que es un caminar cristiano no importando las circunstancias. Regresamos al mismo concepto. Ese contentamiento del que habla Pablo no tiene nada que ver con el ego que tenía la Odisea. Pablo dice, no es porque tenga escasez, pues he aprendido contentamiento, mientras que la Odisea decía, yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Pablo no hablaba en esos términos, no hablaba con el ego. Y debemos aprender que Dios no quiere que nos estanquemos, que encontremos un lugar en el que nos acomodemos, sino que sigamos adelante no importando las circunstancias. Amén.